Bueno, buenas tardes para todos. Señor Jesucristo los bendiga. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a esta clase. Recording in progress. Vamos a dar inicio a esta clase. Señor Jesús los bendiga. Hace 8 días, y creo que, bueno, hoy trataré de, si el Señor me lo permite, de terminar esta preguntita que hicimos hace 8 días, la cual nos dio este pequeño estudio de 2 clases, si el Señor lo permite. Entonces, la pregunta, aunque es una pregunta bastante profunda, que creo que daría para una enseñanza muchísimo más larga, sin embargo, bueno, asimismo, pues no nos alcanzarían los días para seguir escudriñando. Y bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad también de escudriñar de nuestra parte, ¿no? Escudriñar acerca de estos temas. En ese sentido, me gustaría preguntarles si de pronto ustedes indagaron, preguntaron, escudriñaron un poco sobre esta pregunta que generó este pequeño o este tema. La pregunta acerca de si el Señor Jesús murió por todos o no murió por todos. Bueno, frente a eso hay como una división, bueno, como en todo, ¿no? En todo hay divisiones, ¿no? Hay diferentes posturas. Hay a quienes dicen que sí, que el Señor Jesucristo murió por todos y basan su creencia en algunos versículos de la palabra de Dios. Bueno, creo que no podríamos, tal vez, seguirían de pronto saliendo más versículos. Y bueno, irnos a escudriñarlos cada uno, pues creo que se nos alargaría muchísimo el tema. Pero como les digo, creo que cada uno de nosotros puede ir escudriñando desde nuestra parte para ir aclarando esa pregunta. Esa pregunta nace en la enseñanza que ya desde hace tiempo el Señor ha puesto en nuestros corazones acerca de la gracia, acerca de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la enseñanza sobre la predestinación. Entonces es una pregunta que surge o que tiene que venir y que bueno, a algunos tal vez les da temor afrontar esta pregunta, así tomarla de frente, ¿no? Le da un poco de temor asumir si es verdad o no es verdad, o hasta qué punto es verdad o hasta qué punto no es verdad. En muchas ocasiones las doctrinas tienden a irse por ese lado, tienden a irse por el lado de ni mucho para allá ni mucho por acá, como que se crean posturas intermedias, ¿no? En donde, bueno, pues tratemos de darle gusto a los que sí creen y tratemos de darle gusto a los que no creen. O tratemos de justificar las dudas con respecto a lo que no entendemos versus lo que, bueno, de pronto ya entendemos. Pero bueno, yo entiendo por la palabra de Dios que la verdad es una sola, que no hay verdades a medias. No existen verdades a medias. Entonces, entendiendo esto, siempre debemos ir a la palabra de Dios. No hay verdades a medias. Hay una sola verdad, no hay más verdades. Así que tener 2 posturas, especialmente 2 posturas o 3 o más, opuestas entre sí, bueno, pues definitivamente alguien tiene que estar equivocado. Alguien tiene que estar equivocado. En muchas ocasiones nosotros nos hemos equivocado en alguna enseñanza, pero el Señor ha sido misericordioso y nos ha permitido corregir algunas de ellas. Y bueno, seguimos en este camino corrigiendo porque de eso se trata. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, entre otras cosas, para corregir. Así que si el Señor nos llama a corregir, pues seguiremos corrigiendo. Seguiremos corrigiendo lo que el Señor nos permita ir entendiendo. La pregunta, entonces, es la misma de hace 8 días. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿murió el Señor Jesús por todos?
no sé si, como les digo, de pronto me gustaría, espero que los hermanos hayan escudriñado al menos un poquito sobre esto, averiguado algo, entendido algo más de lo poco que hemos podido transmitir en una clase. Así que me gustaría saber si algún hermano tiene algo que nos quiera aportar con respecto a esa pregunta. Si alguien tiene una postura afirmativa o negativa, me gustaría saberla. ¿Murió el Señor Jesús por todos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Murió por todos? ¿O murió por algunos? A ver, ¿será que murió por toda la humanidad, como algunos erróneamente han malinterpretado pasajes como Juan 3:16, por ejemplo? Entonces, algunos dicen que Juan 3:16 dice y afirma que el Señor Jesús pues amó toda la humanidad y entonces Él murió por todos. Así de sencillo, dicen algunos dicen eso. Muchas comunidades, inclusive que no se han detenido a pensar un poquito a profundidad qué es lo que están diciendo, afirman eso. Al negarlo, lo afirman. Al negar que el Señor Jesucristo murió por algunos, tienen que adoptar necesariamente una posición en donde el Señor Jesucristo murió por todos. O no murió por ninguno. Entonces, pues creo que tendríamos tres opciones, ¿no? O murió por algunos, o murió por todos, o no murió por ninguno. Entonces, creo que no sé si de pronto cabría otra posición al respecto, pero creo que no. Entonces, bueno, dicho esta pequeña introducción, me gustaría saber si alguno piensa de manera particular. ¿Alguien tiene su posición frente a esta pregunta? Me gustaría saber. Ahora, entiendo por la inquietud que algunos hermanos me transmitieron de que es necesario tratar de escudriñar la mayor cantidad de pasajes que tal vez digan que sí, que murió por todos, con el fin de presentar defensa contra aquellos que afirman lo contrario. Bueno, siempre habrá quienes piensen contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Siempre habrá, siempre. De hecho, la gran mayoría de personas piensan contrario a lo que dice la palabra de Dios, la gran mayoría. Porque pues si la gran mayoría pensara de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues entonces la gran mayoría se salvarían, pero la palabra de Dios me dice que son pocos los que van por el camino angosto y que en el camino ancho van muchos van por el camino ancho y pocos por el angosto. Entonces, eso me da a entender perfectamente y claramente que son muy pocos los que creen a la palabra de Dios. Son muy pocos, realmente, son muy pocos. Los escucho, a ver si alguien quiere aportarme algo de lo que haya escudriñado, de su inquietud, de lo que usted piense, de lo que usted crea que es lo correcto. No sé, ¿alguien que me quiera comentar algo? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Ninguno? No se preocupen si de pronto usted cree que se va a equivocar. No se preocupe. Es de valientes preguntar. Pastor. Mi hermana, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga. Buenas noches, yo otra vez, pastor. Buenas noches, mi hermana, Señor la bendiga. Yo quiero dejar claro que mi posición es que Cristo murió por sus escogidos. Amén. ¿Sí? Amén. Y como le dije igual la semana pasada, me gusta tocar, no para crear controversia, para crear dudas en las personas, sino para afianzar realmente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es que me gusta escudriñar aquellos versículos que de pronto tratan de entender que no fue así. Quisiera que leyéramos Romanos 5, 6,
Romanos 5:6. Vamos a leer Romanos 5:6. Segunda de Corintios 5 y 12 y 15. Leamos Romanos, a ver qué nos dice Romanos. Romanos 5:6. ¿Qué dice Romanos 5:6? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, 5:6, está ahí, ¿no? Hasta ahí, sí, ok, 5:6, está bien, está perfecto. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bueno, importante, qué interesante ese pasaje. ¿Por qué es interesante ese pasaje? Este fin de semana, creo que no sé si fue ese pasaje que un hermano nos compartió también en la prédica del fin de semana. O fue uno parecido, no sé, creo que fue uno, no sé si fue ese o fue uno parecido que nos compartió el hermano, en donde él trataba de argumentar que el Señor murió por los malos. Bueno, ahí es como lo mismo, ¿no? Murió por los impíos, murió por los malos. Y bueno, es importante entender con este pasaje, y con todos los pasajes donde se dice que se habla de los malos, entender que nosotros pues éramos malos, que no había ninguno bueno. La palabra de Dios dice claramente que no habiendo ninguno bueno, significa que cuando el Señor salva a alguien, pues salvó a un malo, ¿cierto? O un impío. O sea, el Señor, a ver, ¿a quién va a salvar el Señor? ¿A buenos o va a salvar a malos? Él dice, yo no vine a salvar los sanos, yo vine por los pecadores, por los enfermos, ¿cierto? Y debemos entender, es importante, nuestra posición o nuestra vida antes del Señor Jesucristo. Y el Señor dice, no hay ninguno bueno. Entonces, nosotros estamos incluidos en ese grupo de no hay ninguno bueno. Que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó siendo nosotros unos impíos. Estando en pecado, pues el Señor nos salva. Ahora, lo importante de este pasaje y de otros pasajes tal vez, es entender lo que sí dice versus lo que no dice, ¿no? Lo que no dice. Es muy bonito y muy importante eso. Entender qué no dice el pasaje y qué sí dice el pasaje. Por ejemplo, este pasaje de Romanos. Romanos dice que cuando éramos, y se está incluyendo allí Pablo. Él se incluye dentro de los malos. Él se incluye. De hecho, tanto él se incluye dentro de los malos o impíos, porque pues es la misma palabra, ¿no? Que cuando él envía esta carta a los romanos, esta misma carta, en el capítulo 3 él dice, no hay ni uno bueno, y obviamente se incluye él, ¿no? Él no va a decir, bueno, no hay ninguno bueno excepto yo, o excepto los que el Señor va a escoger. O sea, los que el Señor va a escoger, entonces ellos no están dentro del grupo de los malos, no, están dentro del grupo de los escogidos. Los que se salvan están dentro del grupo de los que el Señor escogió y santificó. Como dice esta misma carta a los romanos, está entre los mismos que el Señor conoció, los mismos que el Señor llamó, los mismos que el Señor santificó. Ahora, ¿qué no dice el pasaje? ¿Qué es lo que no dice? El pasaje no dice, por ejemplo, que, cuando yo leo este pasaje, interesante, dice, Cristo aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Acaso debo entender con este pasaje? Gracias, Milanita, por el pasaje, estaba muy interesante. ¿Acaso debo entender por este pasaje que cuando el Señor Jesucristo murió por los impíos, murió por todos los impíos del mundo? O sea, todos los impíos del mundo están metidos en este paquete. Eso es lo que debería yo entender cuando de pronto leo este pasaje. Eso tal vez sería. Hay un pasaje que me gustaría leer. Está en 2 de Timoteo 2:15, mi hermana. Discúlpeme, es que lo que yo intento hacer con trayendo esos pasajes de salvación
es que nos acostumbremos a leer el texto, pastor, Ok. el contexto Ok. de la escritura. Ok. Porque siempre la gente nos manda esas cascaritas. Sí, y señora. nosotros no nos acostumbramos a defendernos con la palabra, como a Ujú. seguir mirando qué es lo que dice la palabra. Ujú. Y ahí mismo, en todos los versículos que yo le traiga, pastor, siempre la respuesta está más abajo, Ah, interesante. El versículo 7, ¿no? Por ejemplo. y en el 10. Ok. Y en el Entonces, 10. es acostumbrarnos a leer el contexto Ok. sin sacar un solo versículo para afirmar que eso es una verdad. Tenemos que leer el contexto porque la palabra del Señor Jesucristo nunca se contradice. Así es, mi hermana, así es. Antes de leer ese versículo 10, quiero leerles este pasaje, mi hermana, muchas gracias. Quiero leer este pasaje, mire, de lo que su merced acaba de decir que es importante. Eso que su merced acaba de decir, quiero leerlo en este pasaje que está en 2 de Timoteo 2:15. Exactamente eso que su merced dijo. Voy a leer algo que está en la palabra de Dios que es más o menos eso. Es más o menos no, es eso. Dice 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es lo que pasa con toda esta confusión o esta y muchas confusiones? Eso que su merced dice. ¿Cuál es el problema? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hay otra manera de decirlo, dice que traza la versión de 1960, dice que usa bien la palabra de verdad, la Reina de la 1960 dice que usa bien, o que traza, o que hace un estudio completo, o que no se deja llevar, como su merced dice, por un pasaje aislado y arma una doctrina de eso. No, hay que aprender a trazar bien, a usar bien la palabra de verdad. La 2015 dice que traza bien la palabra de verdad. Hay que saber trazar bien la palabra de verdad. Una de las... Alguien dijo, existe una palabrita técnica y que yo poco uso palabras técnicas, casi no me gusta usar palabras técnicas. Hermenéutica, la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica es entre comillas, y lo pongo entre comillas porque, bueno, como le digo, no me gusta usar palabras técnicas, pero la traigo a colación. La hermenéutica, entre otras cosas, dice que se debe estudiar el contexto de una frase. Contexto. Pero el contexto no es solamente, en este caso, el contexto inmediato, o sea, unos versículos que estén adelante o unos versículos que estén atrás. Aún necesito ir más allá que eso. Necesito estudiar, por ejemplo, toda la carta. A ver, yo no me puedo dar una idea de una película por 5 minutos que la escuché. No, yo tengo que verla toda para darme cuenta de qué se trató realmente la historia. Entonces, eso es básico. Es básico. Pero qué curioso que muchos que quieren trazar mal la palabra de verdad sacan los textos fuera de los contextos, como su merced bien nos hace claridad. Y por eso pasa lo que pasa. Por eso si alguien se acerca y dice, mire, Dios murió por todos, aquí está, Romanos 5:6, murió por los impíos, murió por todos. Bueno, y si yo no conozco la palabra de verdad, si yo no conozco Romanos, si yo no conozco la palabra de Dios como tal, entonces voy a decir, bueno, sí, como que, oiga, sí, el Señor murió por por todo el mundo, como dice Juan 3:16, no dice así, pero como algunos quieren interpretarlo, que de tal manera amó Dios a todo el mundo, lo quieren interpretar. Entonces, si ve, ahí está, no murió el Señor Jesús por algunos, murió por todo el mundo. Bueno, murió por todo el mundo, entonces, ¿por qué todo el mundo o toda la humanidad, por qué no es salva? Habría que hacerse esa pregunta, ¿no? Pero bueno, bien su merced nos aporta también el contexto inmediato sobre este pasaje, mi hermana, y en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, o sea, fuimos nosotros, hablando de nosotros, que éramos enemigos, nosotros fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida.
Entonces, si fuimos enemigos, está diciendo que nosotros éramos esos malos que estaban allá. Así que, bueno, la gloria al Señor Jesucristo, que sí, como su merced dice, casi siempre la respuesta está, inclusive está cerca, ¿no? Casi siempre está cerca la respuesta. Y nosotros, pues, entramos en una confusión en muchas ocasiones. Nos dejamos confundir. ¿Por qué nos dejamos confundir? Porque no hemos hecho el trabajito, no le hemos pedido al Señor que nos ayude a trazar bien la palabra de verdad, a trazarla bien. Entonces, bueno, ahí está la respuesta para esa pregunta, para esa duda, perdón, está ahí mismo. Entonces, bueno, no creo que haya que ahondar mucho en esa parte. Muchas gracias, Milenita. El Señor Jesús la bendiga. Creo que su merced me había dicho otro pasaje, ¿no? Amén, pastor. Segunda de Corintios 5:15, pastor. 15:16. Segunda de Corintios 15:16. Segunda de Corintios 15. 14:15, ¿verdad? Segunda de Corintios. ¿Otra vez? 5. Ah, 5. Corintios 5. Ah, 5. Ah, 5. Segunda de Corintios 5. 14:15. Vamos a ver qué dice este pasaje. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, entonces está la palabrita todos, ¿no? Todos. Entonces, claro, la palabrita todos quiere decir que todos, o sea, que el Señor murió que por todos, murió por todos. ¿Sí? Esa es como la duda que se presentaría ahí, en donde el Señor supuestamente murió por todos. Sí, pastor. ¿Cierto? Yo estuve leyendo estudios donde la gente habla decía que el peligro que es de predicar que Cristo no murió por todos. Y esos son como los pasajes en los que ellos se basan. Okay. Pero solamente, como le digo, en sus estudios ponen el versículo. Correcto. Pero, por ejemplo, si nosotros seguimos leyendo el contexto de esta palabra, seguimos leyendo el 15, el 16, el 17, hasta el 20, hasta el 21. Dice, ahí se da la respuesta, pastor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, bueno, aquí dice mundo, pero arriba dice nosotros. Entonces hay que entender, cuando habla de mundo, no está hablando de toda la humanidad, en este caso, y en muchos casos usa la palabra mundo para hacer referencia a un grupo en específico. Y nos encargó el ministerio, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy interesante. Hay un pasaje parecido a este, mi hermana, que su merced toca, y está en Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 dice así. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, claro, es parecido también algo tiene que... Porque viene la palabra todos, y viene la frase que Él gustó la muerte por todos, por todo. Entonces, claro, pues murió por todos. Entonces, pero es interesante, ¿ve? ¿Qué querrán decir o qué querrán interpretar aquellos que dicen que el Señor Jesús murió por todos? ¿Qué querrán exactamente decir o dar a entender para refutar el hecho de que el Señor Jesucristo no murió por todos, sino por algunos? Pues Él lo dijo, ¿no? Yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo dice, está escrito, ahí está escrito. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, eso es interesante. Ahí no dice vine por toda la humanidad, dice vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si este pasaje, por ejemplo, de Hebreos, dice que para que gustase la muerte por todos,
O sea, aquellos que dicen que el Señor Jesucristo murió por todos, vuelvo y les digo, hay tres posibilidades acá. Hay tres posibilidades. O el Señor Jesús murió por todos, eso implica que todos se salvan. O murió por algunos, eso implica que solamente un grupo se salva. O no murió por ninguno. Pero, bueno, no murió por ninguno, descartado. Descartado porque, pues, hay salvos. Murió por todos, bueno, vuelvo y digo, ¿qué será lo que exactamente quieren decir? Porque la palabra de Dios dice que hay muchos que se pierden y se perderán. Muchos. Entonces, ¿qué pasa si el Señor muere por esos, pero se perdieron? ¿Qué querrá decir eso? Murió por esos, pero se perdieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se puede o cómo podrían aquellos explicar eso? ¿Cómo podrían explicar que el Señor murió por todos, incluyendo todos los malos, como dice aquí la palabra de Dios? Todos, pero hay muchos que se pierden y se van para el infierno. ¿Cómo podrían tal vez ellos solucionar ese dilema? ¿Cómo podrían hacerlo? Pues tendrían que trazar mal la palabra de verdad y empezar a añadir cosas y a traer teología y a traer filosofías y una cantidad de cosas para poder justificar esa imposibilidad. Que el Señor muere por todos, pero solo unos poquitos se salvan. Entonces, ¿qué pasó? Su muerte entonces fue, ni siquiera quiero decir qué sucedió en ese caso, de acuerdo a la muerte del Señor Jesucristo. O sea, no fue válida la muerte en ese caso del Señor Jesús para todos los que murió. En este pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice que murió por todos. Usted hace la muerte por todos. Pero ¿quiénes son esos todos? ¿Quiénes son esos todos? Dice, por ejemplo, ahí mismo en Hebreos 5, 9. Leyendo el pasaje, pastor. Claro. Ya lo conté. Ah, bueno, mi hermana. Bueno, sí, yo estuve estudiando Hebreos y me pareció interesante también ese pasaje. Eso está en Hebreos 2.9, ¿no? Para que miremos que todos no son todos. Todos no son todos. Todos no son todos, aunque se use la palabra todos, o como cuando encontramos por aquí un pasaje que dice que Él es el que quita el pecado del mundo. A ver, si Él es el que quita el pecado del mundo, o sea, ¿todo el mundo es salvo? Es que hay que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de escudriñar la Escritura, de meditar. Vea mi hermano, esto no es de gratis, no es de gratis. El Señor dice en su palabra, dice, medite en la palabra, de día y de noche meditarás en ella. Yo tengo que meditar en la palabra de Dios. Tengo un tiempito por allí, en cualquier momento, estoy medito sobre algún pasaje, sobre el Señor. Señor, dame una luz, Señor, muéstrame en tu palabra, Señor. Hay que meditar, hay que estar meditando en el Señor. Si yo no ando meditando en el Señor y ando pensando en otras cosas y mi cabeza está llena de otras cosas, pues por supuesto que yo voy a vivir confundido todo el tiempo. Todo el tiempo ando confundido. Porque medio estoy aquí pendiente un día martes, una horita, y quizá el sábado otra horita, y el resto de la semana mi cabeza anda totalmente dispersa en otras cuestiones. Los afanes de la vida, la vanagloria de la vida. Y entonces, pues, ¿cómo pretendo que voy a entender? Pero bueno, Pastor, mi hermana. esa doctrina, según lo que yo he leído, es, a mi manera de ver, ¿no? Una manera de justificar el no cambiar de vida por el Señor Jesucristo. O sea, seguir en el pecado, seguir en que no importa lo que yo haga, si soy bueno o soy malo, el Señor me ama y me va a salvar. Y eso no va de acuerdo con la palabra del Señor Jesucristo. Y esa doctrina a eso es para lo que lleva a las personas. Total, mi hermana. Bueno, se le conoce a esa doctrina como universalismo. Universalismo. ¿Cuántos saben que hay una... Vea, es que no es de gratis, ya lo hemos repetido acá, como la iglesia de Dios, ya trato de no decir la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, o sea, la congregación de Dios, los salvos de Dios, los elegidos del Señor, el remanente de Dios, las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque eso sí lo dice la palabra de Dios.
han sido tan permeados por la religión, por las religiones, que muchas de todas estas doctrinas, que se predican provienen de estas religiones, del catolicismo, que ha permeado muchísimas comunidades, creencias, doctrinas, ha permeado o todas dependen de esta, o todas se nutren de esta, o sacan cosas de esta, en donde el mismo nombre universal, ¿no? Católico quiere decir universal, catolicismo quiere decir universal, y entre otras cosas lo que se predica dentro del catolicismo es que todos son salvos, todos se van a salvar. En otras palabras, cuando una persona muere, pues sí, murió, tenía pecado y nunca cambió su vida, nunca nació de nuevo, pero para él viene el purgatorio, o sea, él va a estar unos añitos, unos meses, no sé cuánto tiempo ellos todavía, no sé si ya tengan establecido eso, cuánto tiempo van a pasar allá, pero después de que unas reuniones religiosas y otras cosas por ahí, entonces ese va a salir de ahí y va a pasar a otro sitio, entonces eso se llama universalismo, y de una u otra forma todo ese universalismo, esa doctrina mentirosa permeó a las comunidades que leen la palabra de Dios, al cristianismo, entre comillas. Entonces, de ahí proviene que muchos digan que sí, que Dios, el Señor Jesús, murió por todos. Y yo vuelvo y me hago la pregunta, ¿qué quieren decir con eso? ¿Qué quieren decir con eso? Porque lo dejan allí, queda ambiguo, quieren justificar sus creencias, su mentira y su engaño, pero no van directo. Pero esa es la mentira, la mentira no aborda directamente o no da claridad a una enseñanza, siempre es por los lados, siempre trae confusión. Entonces eso pasa, eso siempre pasa. Aquí mi hermano. Pastor, ¿cómo está? Señor lo bendiga. Ya un momentico. Eso también viene de la creencia de esa iglesia católica, que bien lo ha dicho, que significa universal, es de que lo que su líder profesa a todo el mundo y es decir que todos somos hijos de Dios. Entonces desde ahí ya claro, se agarran para decir que todos somos salvos. Correcto. Para justificar también de que todos somos hijos de Dios, y la Escritura no nos dice que todos somos hijos de Dios. Dice que los que creyeron en su nombre, que les da esa potestad de llamarse hijos de Dios. Entonces, y son sus elegidos. Entonces, es precisamente eso, como dice el pastor. Se permean todas esas cosas y uno oye a las personas decir, no, Dios nos ama a todos, Dios murió por todos, porque todos somos hijos de Dios. Es eso lo que quería decirle. Un abrazo. Un abrazo, pastor. Importante eso. Es básico eso. Claro, si todas las personas que se creen que son hijos de Dios, todos se creen hijos de Dios, pues a la final todos creen que van a ser salvos, ¿no? Ese es el engaño de las religiones, ¿no? Pensar que la religión los salva, y específicamente en este caso esta religión que ha permeado muchas y en donde hay muchísimas personas pensando eso, primero pensando de que toda la humanidad son hijos de Dios, cuando eso no dice la palabra de Dios. A los que se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios son las cosas que el Señor eligió, a los que el Señor llamó. Mi hermana, ¿con quién hablo? Con Graciela, Señor les bendiga. Mi hermana Graciela, ¿cómo está? Sí, yo era para aportar dos cosas en cuanto a lo que dijo el pastor ahora, sobre que todos son hijos de Dios, incluso ellos se contradicen porque yo he escuchado a muchos católicos decir que si no se bautiza, no puede ser salvo. Entonces, no todos son hijos de Dios, sino que los que bauticen por medio de la iglesia y cumplan con los sacramentos, o sea, bautismo, primera comunión, algo así que uno se presenta después y que incluso si no tiene esas tres, ¿cómo se dice? Esas tres cosas, pues tampoco se pueden casar, ¿no? Sacramentos le dicen, ¿no? Ritos. Si no han hecho esos ritos, pues tampoco se salvan.
Usted es salvo si usted no se bautiza ni hace, por lo menos no si no se bautizan. Y si un niño llega a morir sin bautizo, por eso la gente muchas veces corre a practicar el bautismo, porque recuerdo mucho que en mi pueblo decían que los niños se enfermaban pequeños, cuando estaban pequeños, mucho porque no tenían el bautismo. Que si se llegaban a morir, se iban para el limbo, algún lugar así, un lugar donde pues podían salir porque nos habían bautizado. Y yo recuerdo incluso que niños que ya estaban, bebés que iban a morir, habían muerto, les colocaban, les hacían como tipo una misa, algo así, y les colocaban agua bendita y todo eso, porque eran niños que para que no se perdiera el alma de los niños, ¿no? Y así todos, eso era lo que uno escuchaba. Bueno, eso por un lado. Y cuando usted dice, pastor, que quiénes son los que el Señor salva, yo había leído desde hace 2 semanas atrás una parte en Isaías, donde es Isaías 59. Isaías 59. Bueno, sí. Uh-huh. Es el capítulo, el 59:20, y dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Y uno sigue leyendo, entonces, obviamente esto que se lee luego, hasta luego pasa al 60 y bueno, sigue leyendo, uno se da cuenta que son cosas que todavía no acontecen, o por lo menos yo no, al leer llegas incluso al 60:19, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. O sea, él le habla a estos de Jacob, ¿no? Y les dice que todo eso va a acontecer. Obviamente estas cosas no han acontecido. Entonces lo que está prometiendo es a estos hijos de los hijos, como dice acá en el 21, donde este será mi pacto con ellos, ¿no? Que sus palabras, lo que está hablando Isaías, estarán en la boca de los hijos de los descendientes, pues según lo que explica esta parte del número 21. Y aquí no habla pues que de todos los hijos de toda la humanidad, porque pues entonces cuando uno habla de la humanidad, pues uno encierra el género humano, como desde el principio hasta el final. Y uno, lógicamente, que leyendo la palabra se da cuenta que, por ejemplo, con lo que pasó con Noé, pues que solamente 8 se quedaron. Las demás personas, pues se perdieron, obviamente se perdió el alma, porque yo no creo que haya el Señor salvado todas las almas. Entonces, y era del género humano. Entonces no puede entrar todo el género, ni tampoco se puede decir que fue a partir de que el Señor vino y fue muerto, o sea, que murió y resucitó. Entonces, si uno lee, pues no solamente se va a encontrar con esa verdad en los libros de los apóstoles o las cartas, sino que en toda la palabra, en los libros de los profetas, como en este caso de Isaías, se da cuenta uno que él está hablando es a los descendientes de Jacob, porque eso es lo que dice aquí, con nombre propio incluso está. No es a toda la humanidad como tal. Así es, mi hermana. Eso es, doctor. Así es, mi hermana, muchas gracias. Así es, él está hablando a un pueblo, le está hablando a un pueblo. Algunos muy osadamente dicen, aquí la Biblia solamente dice que le está hablando a Israel, pero ahora es a nosotros. No, ella le sigue hablando a Israel.
Ella sigue hablando a Israel, no le está hablando a otro, está hablando a Israel, no le está hablando a ningún otro grupo, a ningún otro pueblo. Dios escogió un pueblo, no escogió más pueblos, un pueblo, uno. Escogió la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de allí vienen las 12 tribus. Eso fue lo que el Señor escogió. Que estamos esparcidos por todo el mundo. Eso dice la palabra de Dios. Pero el Señor escogió un pueblo, no escogió más. Esos son los escogidos del Señor, un pueblo. Y dentro de ese pueblo, el Señor escogió un remanente para ser salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Si yo entiendo eso, si yo conozco esa verdad, bueno, pues todas estas mentiras de que el Señor murió para que todos se salvaran o que todos son salvos y esto, que no está bien trazada la palabra de verdad, que obviamente el que dice eso no suma en la palabra, todo lo contrario, resta en la palabra, porque sacan pasajes de su contexto total y quieren traer una enseñanza alrededor de eso. Así que, bueno, toda enseñanza, toda verdad media es una mentira, ¿no? Es una mentira. Y así como eso tenemos muchos pasajes, bueno, muchos, no puedo tampoco citar muchos, pero pues está este de Hebreos, está este que mi hermana nos citaba, Hebreos 2, 9 y 10, en donde el misma carta a los Hebreos habla de que todos, por ejemplo, Hebreos 5, 9 dice, habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, el todos no es todos, el todos es todos los que le obedecen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es que... a ver, por ejemplo, aquí dice, Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es para todos, es para el que cree. Es para el que cree. No es para todos, no es para todos. O sea, no nos dejemos confundir, con esas doctrinas. No, eso no dice la palabra de Dios. Hay un desconocimiento total en la palabra de Dios, pero sobre todo hay mucha religiosidad y hay una negación. Las personas se niegan a entender que hay una soberanía absoluta del Señor Jesucristo, una soberanía absoluta. No hay ni un ápice de libre toma de decisiones o libre albedrío de parte de un ser humano. No, eso no existe. Y mucho menos existe esa creencia de que el Señor murió por absolutamente toda la humanidad. No, eso no es verdad. Aunque algunos quieran hacerlo creer de esa manera, mi hermana. Haciendo el estudio es que le digo, lo que pasa es que nos fijamos mucho en esos versículos que quieren afirmar que Él murió por todos, pero entonces la mayoría de la Biblia la descartaríamos, porque Él dice que hay muchos que no van a entrar en su reposo. Nomás ahí en Hebreos, donde estábamos leyendo el 4, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, pastor, no podemos desconocer el resto de la Biblia donde dice que si no seguimos sus mandamientos, que si no le obedecemos, no vamos a ser salvos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Sí. Entonces eso es como ir directamente en contra de la palabra de Dios. Así es, totalmente. El 80% de la palabra de Dios por 10, 15 versículos que dice que murió por todos sin entender el contexto. Correcto. Porque no es que se contradiga. Correcto. Nosotros Porque no entendemos el concepto. Correcto. No es el Señor que se ha equivocado escribiendo, es que nosotros no sabemos entender. Correcto. Ese punto es importante aclararlo. Porque no es que existan 10 versículos que sí lo dicen versus 100 versículos que no lo dicen. No, eso es importante aclararlo. Gracias, Milenita, por aclararlo. Es importante. Estamos hablando de 10 versículos que están siendo mal interpretados. Eso es diferente. Que están siendo sacados de contexto es diferente.
que han sido traducidos de alguna forma que en muchos de ellos no ha sido correcta. Eso es diferente. Pero no es que estén trayendo verdades absolutas que estamos desconociendo. Por supuesto que no. Ahí es donde no podemos caer tampoco en ese error de decir, sí, es que hay unos versículos, verdades, porque un versículo pues es una verdad, en la palabra de Dios que dice que el Señor sí salvó a todos, pero yo me voy con el 80%. No podemos tampoco caer en ese error. Hay un error ahí. Porque o toda la palabra de Dios dice la verdad, o ¿qué está pasando? O la palabra de Dios toda dice la verdad. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido lo que dice allí, no hemos tenido una buena traducción, no tenemos una buena interpretación correcta de lo que dice allí, no hemos leído el contexto, no hemos leído una carta completa. Entonces nos falta a nosotros la comprensión, la sabiduría de parte de nuestro Señor Jesucristo para comprender el texto. No es que el texto afirme o traiga una verdad absoluta que nosotros estemos desconociendo, para que aclaremos esa parte. Bueno, para que no nos vayamos a confundir también con eso, porque entonces algunos dirán, pero es que ahí hay una verdad y el predicador la está desconociendo. No, yo no estoy desconociendo una verdad. De hecho, por ejemplo, estos pasajes que estamos trayendo en este momento, estamos aclarando y nos estamos dando cuenta por la misma palabra que no dicen lo que las personas quieren que digan. No lo dicen. Ya hemos chequeado algunos. Este de Juan 3:16, por ejemplo. Yo digo, bueno, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, interesante. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios amó a toda la humanidad? ¿Que toda la humanidad por eso son salvos? ¿O que Él murió por toda la humanidad? ¿Eso es lo que quiere decir Juan 3:16? ¿Realmente? Interesante, ¿no? ¿Eso es realmente lo que dice? ¿O no dice eso? ¿O no lo está diciendo? ¿Lo está diciendo o no lo está diciendo? Eso es como precisamente hoy he estudiado un pasaje que es Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 es muy famoso, es un pasaje muy famoso. Es un pasaje muy famoso porque el pasaje dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, leámoslo por acá, Apocalipsis 3:20. Es muy interesante ese pasaje. Y parece que ahí trajera una verdad. ¿Cierto? Una verdad que algunos dirán, no, pues usted no me puede desconocer esta verdad que aparece acá. Por eso aquí yo puedo decir que hay un libre albedrío, o que aquí todos se salvan, o que, bueno, no sé qué interpretación además traigan las personas. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cierto? Interesante ese pasaje. Interesantísimo. Entonces alguno dirá, ahí dice una verdad absoluta. La verdad que está diciendo allí es que yo puedo abrir la puerta. Si alguno me abre la puerta, porque de eso se han dicho muchas cosas, ¿no? Así como que el Señor está por allí en una puerta ahí recostado ahí en la esquina de la puerta ahí mirándola a usted a ver y golpeándola a ver, esperando a ver si usted, a ver, ay, por favor, ábrame la puerta. Y usted, no, pues no sé, no, es que, no sé, de pronto hoy no le abro la puerta, no sé, después abro la puerta. Entonces como que el Señor Jesús está ahí como frustrado porque pues no, esto no me abren. ¿Qué hago? Este no me quiere abrir. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago para convencer a este de que me abra? Y de hecho, de ahí se tejen infinidad de interpretaciones con respecto a ese pasaje. Pero qué mal que es... Pero no tienen en cuenta cuando dice, si alguno oye mi voz, los únicos que oiremos la voz es, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Amén, mi hermana, entre tantas verdades, mire esa. Es que los únicos que van a escuchar mi voz, y está escrito, y es que ahí es donde se debe trazar bien la palabra de verdad, y es que es ahí donde su merced, como su merced decía ahorita mi hermana, es el contexto, pero es que vea que el contexto no es solamente un contexto inmediato sobre la misma carta, porque por ejemplo allí estamos mirando un contexto que está en el libro de Apocalipsis o Revelaciones versus el otro que está ¿dónde? En Juan, por ejemplo. ¿Cierto? Mis ovejas oirán mi voz y a otros no seguirán. Entonces, eso está en Juan 8. Creo que está en Juan capítulo 8. Pero
Miremos dos completamente distantes, entre comillas, pero son verdades absolutas que se complementan una con la otra. ¿Ve? Entonces, ¿quién abre la puerta? Bueno, vamos a ver si es que esa traducción está como pensamos nosotros que está, porque esa nos ha generado mucha inquietud y mucha controversia y mucha confusión también con el paso de los años y como que no tenemos cómo solucionar ese dilema, ¿no? Pero gloria al Señor Jesús. Yo le doy muchas gracias al Señor Jesús, porque sí hay respuesta para nuestras inquietudes. El que dice, el que toca, el que llama, se le abrirá. El que llama, se le abrirá. Entonces, ¿qué dice verdaderamente ese pasaje? Mire lo que dice ese pasaje. Mire lo que dice. Ojo a esto. Dice el pasaje de 3:20. Dice que él mira parado en la puerta. Mira, observa en la puerta. Dice que él está en la puerta, parado en la puerta. Si alguno escuchó la voz, ahora, el verbo está ese es un aoristo, un pasado, y es escuchó. Dice que si alguno escuchó la voz, o sea, esto es un mensaje para el que escuchó la voz. Si alguno escuchó la voz, ¿quién va a escuchar la palabra de Dios? Mis ovejas, como dice mi hermana, solamente mis ovejas son los que van a oír mi voz, nadie más. Solamente, eso está escrito, nadie más, solo mis ovejas oirán mi voz. Dice que si alguno escuchó la voz, yo entonces, ojo a esto, y vaya y escudriñelo, y vaya al pasaje y escudriñelo. Se lo dejo de tarea, vaya y escudriñelo. Y ahí dice, yo entonces abriré la puerta. Vea qué diferente a lo que pasados los años me han enseñado. Yo entonces, ¿y cuántos sabemos que el único que abre la puerta es el Señor Jesús? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos sabemos que el único que abre la puerta es el Señor Jesucristo? Mire lo que dice Salmo 118. Juan 10, amén, mi hermano, Juan 10. Mire lo que dice, por ejemplo, Salmo 118:20. Dice, esta es puerta de Dios, por ella entrarán los justos. Salmo 118:20 dice eso. Esta es puerta de Dios, por ella entrarán los justos. Mire lo que dice el mismo pasaje, el mismo contexto cercano, que está en el mismo capítulo 3 de Apocalipsis. Mire lo que dice el capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, ¿qué dice? Ahí miremoslo, ¿qué dice? Es interesantísimo. Apocalipsis 3, 7 y 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David. Ojo a esto. ¿Qué es lo que dice ahí? El que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Esa es otra de las cualidades del Señor, que Él es el único que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. Por eso continúa el pasaje más adelante y podemos entender de qué está hablando el pasaje cuando dice el 3:20, dice, si alguno escuchó la voz, yo entonces abriré la puerta. Yo abriré la puerta. El contexto ya me lo había dicho, que Él es el único que abre y el único que cierra. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay tal cuento de que está el Señor Jesucristo ahí parado todo triste ahí, mejor dicho, porque nadie le abre. Frustrado está ahí el Señor Jesucristo ahí y lo pintan ahí. Yo he visto dibujos ahí que pintan el Apocalipsis 3:20 y pintan supuestamente, ¿no? Al Señor Jesús parado ahí con una cara de triste y ahí esperando a ver si le abren, pero nadie abre la puerta. Espero a ver quién me abre la puerta. Carajo, pero es que el Señor, la palabra de Dios dice que Él es el único que abre y nadie cierra y ninguno abre. Y está escrito, así está escrito. Hay que tener mucho cuidado con las traducciones, hay que escudriñar, hay que profundizar, hay que ir mucho más a profundidad en los textos para que no caigamos en confusiones, en herejías, en malas doctrinas. Hay otros pasajes que hablan sobre las puertas, no me quiero desviar un poco sobre eso ahorita. Pero vea qué diferente que es eso. Vea qué diferente. El único que abre la puerta es el Señor Jesús.
Y ese dice que yo estoy a la puerta, yo soy el que la abro. Nadie más. Él es el que abre la puerta. No soy yo. Ya salgamos de ese cuento de que es que yo abro va a ver si le abro al Señor la puerta de mi corazón. No, dejémonos de tanto cuento y de tanta mentira. No tenemos tal potestad. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, mirando ese pasaje y otros, mi hermana. Yo quisiera que su merced era el Juan 10, porque ahí dice todas, pero está refiriéndose a sus ovejas. Perdón, mi hermana. Juan 10, ¿no? Sí, señor. Vamos a Juan 10, sí. Juan 10. Juan 10. Puede leer del 2 al 5, pastor. A ver, vamos a Juan 10. Juan 10 del 2 al 5, dice así. A ver, dice, mas el que entra por la puerta, y vuelve a aparecer la puerta, ¿no? Vuelve a aparecer la puerta. Cuando uno empieza a entender esto y que el Señor nos abre el entendimiento y nos corre cierto velo, ya el Señor empieza a mostrarnos más sobre esto. Dice, mire la puerta, yo estoy en la puerta, yo soy el que abro la puerta, esta es la puerta de Dios, por ahí van a entrar los justos, yo soy el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y mire lo que dice ahora este pasaje, dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ese es el que está en la puerta, el pastor de las ovejas, es el que va a abrir la puerta, ¿a quién? A su redil. Porque es que el pastor es el que abre la puerta a su redil. ¿Cuándo ha visto usted una oveja abriendo puertas? A ver, ¿quién ha visto una oveja dentro de un redil abriendo puertas? A ver, por favor. Usted cuando se imagina un redil y se imagina un pastor, entonces usted ve un montón de ovejitas allí y a ver cuál de todas ella va a abrir la puerta. A ver, ¿cuál? Ninguna. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas. ¿El portero quién es? Pues el Señor, Él es el portero. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Llama por nombre y las saca. A las ovejas. No a los cabritos, a las ovejas. Por eso el pasaje de este pasaje que también es muy bueno, interesantísimo, dice, permítame un momentito, a ver si lo encuentro por acá. Dice, permítame ver si lo encuentro por acá. Espera que se me volata un poquito este pasaje. Aquí está. Dice así. Perdón. Dice Mateo 15:24. Por eso Mateo 15:24 es tan trascendental dentro de todo este estudio. Es tan importante entenderlo. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, Juan 10:26, ahí en este capítulo 10 que estamos leyendo, dice, pero vosotros no creéis, vosotros no creéis, le está hablando a los incrédulos, al incrédulo, al que no va a creer, al que no cree, al que no creerá. ¿Qué le está diciendo al que no cree? Al que no creerá, al que nunca creyó. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No son de mis ovejas. Por eso no creen. A ver, entonces, sí, ustedes, yo sí, ustedes todos son. No todos son, no todos son. Hay muchos que no van a creer porque no son de las ovejas del Señor Jesús. Dice, no sois de mis ovejas, como os he dicho. Por eso no creen, Jeremías 34:6 también habla sobre las ovejas perdidas. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. A ver, aquí estamos nosotros, los montes nosotros, por acá, por allá, en un país, en una nación, por allá andamos perdidos. Por allá andamos nosotros perdidos sin saber para dónde, hasta que como dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 10 de Juan, que el Señor nos llama por nombre, hasta que me dijo, Luis, y me habló el Señor.
Y yo lo escuché su voz. Y no, ya no seguí más al extraño, ya escuché su voz, escuché la voz del pastor. Ese es el Señor Jesús. Ese es el pastor, el portero, el que abre la puerta del redil, el pastor de pastores. Él es. Y lo seguí a Él, y lo estoy siguiendo a Él. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. A ver, ¿cuánto sabemos, cuánto hemos entendido por todos los estudios que el Señor nos ha regalado, que las ovejas del Señor están esparcidas por todo el mundo? Allá andábamos nosotros. Y ahí van a venir otros también, otros, no solo nosotros, van a venir otros también. Dice, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas, porque estábamos por allá esparcidas hasta que el Señor nos habló y nos llamó. Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Mi pueblo, recuerde, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ovejas perdidas son mi pueblo, mi pueblo. No hay más, no hay más. ¿Por quién murió el Señor Jesús? El Señor Jesús murió por sus ovejas, por su pueblo, por los que están esparcidos por todo el mundo, están esparcidas sus ovejas. Pero Él no viene sino por sus ovejas, no viene por nadie más. No viene por nadie más. No se deje confundir. No se deje confundir. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros andábamos por allá en confusiones antes y gracias al Señor Jesús que ya nos ha ido sacando de eso y nos dice, no es así. No, nunca ha sido así. Tengo un pueblo y tengo también otro redil que está esparcido por el mundo. Y dice, estamos nosotros, ahí es donde aparecemos nosotros. Pero somos las ovejas, somos parte del redil. Somos su pueblo. Somos su pueblo. No es otro. Él no viene por otros. Por supuesto que no. ¿Quiénes son esos? Ya hemos visto que son los escogidos, ya hemos visto que son el remanente, ya hemos visto que son que no es el mundo, no es el mundo. ¿Por qué no es el mundo? Y ahí es donde quería llegar sobre este entendimiento de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no es el mundo? ¿Por qué no es el mundo? ¿Por qué no se puede interpretar de esa manera? Bueno, por varias razones. Primero que todo, porque no hemos comprendido de qué está hablando ese contexto de Juan 3:16, que leído, si usted lo lee mucho mejor, va a decir de esta manera, dice, así pues amó Dios al mundo. Así pues amó Dios al mundo. ¿Cómo? Así pues amó Dios al mundo. Y si usted lee un poquito atrás, un versículo atrás, se va a dar cuenta de que el Señor dice que levantó, que así como Moisés levantó la serpiente. Entonces está hablando de algo que pasó en el mundo. Ahí mundo hace referencia al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Allí hace referencia al pueblo de Dios. No está haciendo referencia a la humanidad. De hecho, no solamente está haciendo referencia al pueblo de Dios, sino que ahí se usa una palabra esta es una palabra que se traduce como arreglo ordenado o su creación. ¿De qué manera amó Dios la creación? Que es como la palabra literal, como está escrita allí, que es la palabra cosmos. Pero cuando uno lee el contexto se da cuenta dice, así pues amó, ¿de qué manera lo amó al Señor al mundo? De la manera en que Él se levantó en un madero, como dice la palabra de Dios. Esa es la manera en que el Señor amó al mundo, en la manera en que Él se levantó en un madero. Esa es la manera, no es otra. No está diciendo de que todos son salvos, de que toda la humanidad son salvas, o que todo el mundo es salvo. Eso no está diciendo el pasaje. Está hablando sobre el sacrificio del Señor Jesucristo, sobre la redención del Señor Jesucristo. De eso está hablando el pasaje. Ese por qué o ese así hace referencia a algo que pasó allí. De hecho, el contexto del pasaje sigue diciendo para que el que crea en Él no se pierda. Para que el que crea en Él, el que crea en Él. No dice para que toda la humanidad sea salva. Dice para el que crea en Él no se pierda. Para el que crea en Él no se pierda. ¿Por qué no podemos nosotros creer que es que allí está hablando de que el Señor amó a todo el mundo? Porque si Dios amó al mundo, entonces el Señor habla a todo el mundo y todo el mundo va a ser salvo. ¿Por qué no puedo creer eso? ¿Por qué no debo creer eso? No solamente porque no puedo, sino porque no debo creer eso. Bueno, el mismo Señor Jesucristo me hace claridad en muchos pasajes. Por ejemplo, dice en 1 Juan 2, 15, 16, dice, no améis al mundo. Entonces ahí como queda, 1 Juan 2, 15, 16. ¿Cómo queda ahí la interpretación de que el Señor amó a todo el mundo, pero por otra parte el Señor me está diciendo, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cómo queda esa interpretación allí? ¿Cómo queda ese entendimiento? Pues, ¿cómo queda corto? ¿Cómo queda
pues se le han restado entendimiento, no se le suma la palabra de Dios, se le resta, se le resta. ¿Qué más habla el Señor del mundo? Dice, por ejemplo, Primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Porque de todas maneras amó Dios al mundo, como se nos ha querido malinterpretar a nosotros ese pasaje. Pero qué raro, porque aquí dice, por esto el mundo no nos conoce. Pues qué raro, porque está hablando del mundo, de que el mundo no conoce y no conoce al Señor y no nos conoce a nosotros. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿cómo así? Aquí dice que el mundo no conoce al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo dice que Él los amó y que todos fueron salvos. ¿Eso es lo que me quieren decir? ¿Eso es lo que me quieren dar a entender? ¿Qué más me dice el Señor del mundo? Dice, 1 Juan 3:13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cómo así? Yo pensaba que el mundo era alguna referencia a algo bueno y que todos estaban salvos porque el Señor los amó a todos y todos son salvos. No, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cómo así? ¿El mundo aborrece a los hijos de Dios? Vean qué extraño eso. Qué extraño todo eso. ¿Qué más dice el Señor acerca del mundo? Dice, pues dice que, dice que el anticristo salió del mundo. Esta es interesantísima. Y esta quiero que hagamos entendimiento y énfasis en esta. Dice así. No, estas dos pasajes que vienen acá. Interesantísimos estos dos pasajes para que entendamos esto. Y para que podamos, como dice mi hermana, refutar con palabra de Dios todas estas malas interpretaciones, estos malos entendimientos. Mira estos dos pasajes. Con estos dos pasajes, bueno, si los profundizamos un poco, empezamos a tener una base sólida, una base firme, una roca firme, como dice la palabra de Dios, para nosotros para no caer más en estos engaños y en estas mentiras de estas malas doctrinas, de estas falsas doctrinas. A ver, dice, no sé ni por cuál de los dos empezar, voy a empezar por el 1 de Juan 5:19, dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vea qué interesante eso, ¿cómo así? Si el mundo entero está bajo el maligno, entonces, ¿qué relación hay eso con que Dios amó al mundo? Entonces, ¿qué me quieren decir? Que Dios salvó al mundo, que por eso Dios ama a todos y que Dios salvó al mundo y por eso el Señor Jesús murió por todos, murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, como nos ha querido enseñar. Pero la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa verdad? El mundo entero está bajo maldad, bajo el maligno. Pero no solo esa. Mire esto, 1 Juan 4:5-6. Dice, ellos son del mundo. ¿A quién está haciendo referencia con él? Ellos son del mundo, a los que se pierden. A los que se pierden. Entonces ya no podemos caer en la mala interpretación de que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, todos se salvan. Cuando la palabra de Dios me dice, ellos son del mundo, hablando de los que se pierden. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, haciendo referencia a los que somos salvos en el Señor Jesucristo, dicen, nosotros somos de Dios. Ve qué raro, ¿por qué no nos incluyó el Señor en el mundo, donde supuestamente el Señor ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, entonces nos debió haber incluido a nosotros, pero aquí nos excluye. Aquí dice, ellos, Pastor, mi hermana. mismo donde su merced está leyendo, qué pena interrumpirlo. En el 1 de Juan 5:4, pastor. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y Amén. esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Muchas gracias. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Entonces, con toda esta enseñanza, con todo este entendimiento, y aquí no le leí 1 Juan 4:5-6, ¿no? Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y nos excluye el Señor del mundo, no nos excluye del mundo. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, el espíritu de verdad son los que son hijos de Dios, el espíritu de error son los que son del mundo. Para que entendamos la mala interpretación que se le ha dado a Juan 3:16, para querer mostrar, entre comillas, ellos los que traen estas interpretaciones, quieren mostrar de que allí lo que el Señor está queriendo decir es que todos somos salvos porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí estamos entendiendo?
Sí estamos entendiendo que nos falta muchísimo la comprensión, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis ir a ellas, no queréis. Segunda de Pedro 3:9, mira este pasaje. Segunda de Pedro 3:9. Con este sí, amó Dios a todo el mundo, con este sí amó Dios a todo el mundo, y con este sí Jesús murió por todo el mundo. ¿Murió Jesús por todo el mundo? Bueno, segunda de Pedro 3:9 dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cuando dice algunos, usted se remonta a unos versículos antes y está hablando de los que dicen, de los que están diciendo, pero ¿hasta cuándo va a ser el advenimiento, su venida? Pues, ¿cuántos años han pasado y no ha venido? Ahí están unos versículos atrás. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? A ver, ¿con quién es paciente? ¿Paciente con quién? Con nosotros. Nosotros. Pero como vemos, bueno, el Señor no nos ha permitido ver, ¿no? Pero ya nos está permitiendo ver. Entonces, sino que es paciente para con nosotros. Entonces allí ya empiezo a entender de quién está hablando. ¿De quién está hablando? Pues la carta de Pedro, como nos hemos dado cuenta, es una carta dirigida al remanente, a las tribus de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, ¿la paciencia con quién es? ¿Con quién es la paciencia? Con nosotros. Con nosotros. Porque no quiere con que... los pastores con los que todavía estamos en... Correcto. Porque no quiere que ninguno de nosotros, los que Él escogió, los que Él llamó, los que Él justificó, los escogidos de Dios, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan. Ahí está la paciencia de Dios, hasta que no lleguen todos los que el Señor escogió para salvación, todos sus escogidos, sus elegidos, su remanente que Él llamó, que somos nosotros y todos los que faltan. Entonces, cuando eso pase, entonces es cuando Él va a venir nuevamente. ¿Sí entendemos? Sí. Qué bueno, gloria al Señor Jesús. Pastor, mi hermana. es que esta doctrina se derriba fácilmente si creemos en la palabra de Dios, porque no existiría un pueblo desechado. Correcto, mi hermana. Si todos fuésemos salvos, si toda la humanidad fuese salva. Totalmente, mi hermana, totalmente. Había que desechar toda la palabra de Dios, ¿no? Si esa doctrina es verdad. Había que desecharla. Yo la verdad no le... Bueno, algunos le encuentran, y sí he escuchado y me he detenido estos días a escuchar posiciones acerca de eso, y yo digo, bueno, pero Dios mío, ¿por qué? Bueno, porque el por qué, pues uno ya empieza a entender, gracias al Señor, ese por qué, ¿no? Pero sí hay personas que afirman eso, pero no se dan cuenta que eso tiene un sustento en el aire, o sea, está sustentado en nada, y que tendría que derrumbar completamente, como su merced dice la palabra de Dios. Increíble eso. Es una blasfemia, pastor. Es una porque blasfemia. Ellos dicen que Dios no puede ser malo por desechar a unos y aceptar a otros. No se dan cuenta de la misericordia del Señor cuando nos ha escogido. Totalmente, mi hermana. Esa es la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Y ya para terminar, quiero leer estos dos pasajes, mire. Y hay más todavía, hay muchos más. Salmos 5, 4, 5, dice. Salmos 5, 4, 5. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces, ¿dónde están todos, no? Si se dice que el malo no habitará, entonces, pues, ¿lo amó? ¿No lo amó al malo? Dice la palabra de Dios.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, los que obran. Su vida es iniquidad, dice la palabra de Dios. Aborreces a todos los que obran, los que su vida es iniquidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay tal cuento chino. Bueno, este ya es como cuento hindú, porque este supuestamente dice que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, ¿no? Entonces, eso digo que es un cuento hindú, porque como que esa frase se la atribuyen a Gandhi, ¿no? Entonces, no hay tal cosa, no hay tal cosa de que el Señor murió por todos. No, Él aborrece a los que obran o a los que hacen iniquidad, dice la palabra de Dios. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y tiene paciencia, de acuerdo a lo que leímos, para con nosotros, para con su pueblo, para con su remanente, para con sus elegidos, porque no quiere que ninguno de su pueblo, de su remanente, de sus ovejas perdidas, se pierdan, sino que todas procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, mis hermanos, los bendiga. Cuénteme, mi hermana. Pastor, Isaías 50, como dice mi hermanita Milena, aquí en Isaías 53, ¿la puedo leer, pastor? Sí, señora, por favor, mi hermana. Pero no, porque dice la palabra de nuestro Dios escrito. Y dice, todos nosotros nos descarriamos, dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas nuestro Señor Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros, dice acá, ¿no? Pero si seguimos leyendo la palabra, miren lo que dice pastor, como estaba explicando mi hermanita Milena. Angustiado, dice el 7, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por la rebelión de quién, mi hermana? De mi pueblo. De mi pueblo fue herido. Ahí está la respuesta, pastor. Amén. ¿Amén? Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Porque es que aquí Isaías 53:8. ¿Cómo? Siga, mi hermana, siga. Es que hay unas que dicen que qué peligro enseñar que Cristo murió por los solo, ¿qué es lo que dicen? Que qué peligro. A ver, yo les... ¿Qué peligro enseñar que nuestro Dios Cristo murió solo por los elegidos? Que es un peligro enseñar eso. Bueno, interesante eso. ¿Cuál es el peligro? A mí me gustaría saber cuál es el peligro. Sí. Porque, pues, bueno, se dicen frases, ¿no? Se dicen cosas y la gente se asusta y la gente entra como en pánico y esas cosas porque no saben cómo responder a eso, ¿no? ¿Qué peligro? Así como una vez nos dijeron y nos han dicho muchas veces, ¿qué peligro creer que el Señor Jesús es el único Dios verdadero? ¿Qué peligro? Pues, ¿cuál es el peligro? El peligro es seguir en el pecado, pastor. El peligro es seguir en el pecado, amén. El peligro es no conocer la verdad, porque si yo conozco la verdad, pues esa verdad me va a hacer libre. El peligro es para el diablo, que no quiere que nosotros seamos libres. Ese es el peligro. ¿Cuál peligro? Amén. 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 Muchas gracias a todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Muchas gracias por sus aportes tan valiosos, tan importantes. Y de verdad que fue una gran ayuda. Y espero que este mensaje sea de bendición para muchos de las ovejas del Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, nos proteja. Muchas gracias a todos.